Vamos a meternos de lleno en la próxima entrevista. Es con muchísimo gusto, además, que vamos a recibir. Hace mucho tiempo que queríamos conversar con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, con el doctor José Minarrieta. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Son varios asuntos que queremos conversar con usted. El tema de descentralización, la atención médica, acceso a los especialistas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la eutanasia? ¿Cómo se viene preparando el sindicato médico? Y también, un amplio abanico de temas. Un abanico, como verá, vamos a ver si nos da el tiempo. Pero quiero arrancar con la situación particular de algunas mutualistas, situación financiera de algunas mutualistas. Todos sabemos cómo está el CASMU, que está intervenido. A propósito de lo cual, ¿qué valoración hace el sindicato médico sobre el trabajo que se está haciendo en el CASMU para ese ordenamiento financiero y la intervención de salud pública? Bueno, el CASMU está intervenido desde hace ya más de un año. Sí. Digamos, ha habido elecciones además que han cambiado las autoridades. Nosotros respetamos ese proceso, obviamente, que es un proceso democrático que se da en la institución. Y tenemos esperanzas de que con una nueva conducción la situación mejore. Sabemos que no va a ser fácil y sabemos que hay problemas financieros muy importantes y que eventualmente podrían tener una repercusión, y no le voy a escapar el tema, al trabajo médico. Y por lo tanto, la opción de nuestro sindicato es trabajar de manera bipartita con CASMU y lo estamos haciendo ya con la dirección anterior y ahora con esta nueva dirección empresarial. Estamos trabajando de manera bipartita de forma de ir analizando digamos, la situación y cómo se ajusta la institución a la cantidad de socios que actualmente tiene y de qué manera podemos hacer eso de una manera sana y lo más pacífica posible. ¿Ha habido ya un plan de ajuste concreto que se ha podido empezar a aplicar? Sí, hay planes de ajuste que todavía no se están aplicando, que son para el año que viene, de los cuales ya hemos sido informados y estamos trabajando en ese sentido. ¿Ajuste de qué tenor? Y ajuste, por ejemplo, en la puerta de emergencia, la cantidad de médicos que trabajan, distribuirlo un poco de acuerdo a cómo es la demanda habitualmente. También en otros lugares de la institución, como en la parte quirúrgica, en la parte, digamos, de policlínicas. Hay una serie de sectores que requieren una revisión, seguramente, que eso lo va a plantear la empresa, por supuesto, y nosotros no tenemos ahí en ese sentido un rol protagónico, pero sí, de alguna manera, amortiguar el impacto que eso puede tener en el trabajo médico y en la asistencia. ¿No está previsto de disminución de capacidad laboral, digamos, y de reducción de salario? No. En este momento no está planteado. Los salarios se fijan mediante Consejo de Salario, como sabemos, y CASMU es una institución en la cual sus médicos, casi en su totalidad, son médicos dependientes. Por lo tanto, están regidos por las normas del Consejo de Salario y el tema salarial ya fue definido en el Consejo de Salario con el acuerdo de todas las empresas, incluida CASMU. Y en este proceso de intervención, el comentario de sus colegas es que ha mejorado un poco la situación, el sentimiento o la sensación, ¿cuál es? Yo no trabajo en el CASMU, pero estoy en contacto habitualmente con colegas que trabajan allí y lo primero a destacar es que el ambiente laboral y digamos, la expectativa que tienen los colegas que trabajan ahí, la forma en la que se trabaja y la ausencia de presiones, es lo que ha mejorado francamente. Eso obviamente no tiene un impacto directo en las cifras, pero sí tiene un impacto, al tener impacto en el equipo asistencial, tiene además impacto en cómo se desarrolla la asistencia, en la calidad de la misma, por lo tanto es una buena señal. Bueno, obviamente esto recién empieza. Claro. Y además el sindicato ha visibilizado también la situación de la mutualista CUDAM. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, la situación de CUDAM es absolutamente distinta que la de CASMU, pero también hay un problema en esa institución. Desde hace un año que venimos conversando con la empresa tiene 47.000 afiliados, rápidamente les comento, tuvo una pérdida de afiliados en los últimos años que implicó un déficit operativo, o sea, un problema económico, la plata que entra por mes y la que sale, un déficit anual de un 4% que se sumó durante 2 años seguidos, y eso puso en alerta a la institución, obviamente, y también a todos los que estamos vinculados. La propuesta inicial de la empresa, que no fue negociada, fue una rebaja salarial que se hizo en octubre del año pasado, un 20%, no una rebaja, un descuento que se le hizo al salario de los dependientes, un 20% y un 30% a los facturadores. Eso fue impugnado por nosotros y en este momento constituye una deuda que la institución tiene con los médicos, pero negociando se logró que durante todo este año se pagara el 100% de los salarios a todos los colegas. Bien. Ahí la institución estudió su realidad y concluyó a principios del año pasado que no podía salir sola de esa situación y empezó a buscar alianzas con otros prestadores privados. La alianza que encontraron y que está bastante avanzada es con FEPREMI. FEPREMI es la Federación de Prestadores Médicos del Interior.
O sea que CUDAM pasaría a afiliarse a esa gran institución o gran federación de instituciones y, digamos, por un tema de escala y de colaboración entre ambas instituciones, se lograría un funcionamiento que mejoraría ese déficit. El tema es que obviamente esto implica algunas cuestiones difíciles de discutir y la empresa FEPREM y CUDAM han optado, primero optaron por una propuesta de rebaja salarial de un 12%, que fue rechazada por todos los médicos y por el sindicato médico y también por los no médicos, y ahora con un planteo de cerrar, que nos tiene muy preocupados, de cerrar la unidad neonatal que funciona en un hospital, en el hospital italiano, en conjunto con la Institución Médica Universal. ¿Y eso es una qué unidad problemas neonatal acarrearía? Y bueno, la dificultad que tiene esto es que no tenemos todavía un proyecto alternativo claro. En principio plantearían llevar la maternidad a CUDAM, que tiene un sanatorio en Colón, y si bien todavía estamos negociando, un poco la propuesta es que los niños no sean recibidos siempre por neonatólogo en la sala de partos o después de una cesárea, sino que sean recibidos por el pediatra de guardia y un neonatólogo que estaría como de retén. A nosotros nos parece que esa propuesta disminuye la calidad asistencial, pone en peligro la atención de los neonatos. La neonatología es una especialidad que trabaja con los niños hasta los 28 días de vida, una especialidad muy específica, que atiende todos los casos de prematurez, o los casos de cardiopatías congénitas, los casos de niños neonatos con dificultades, y que ha mejorado en estos últimos 30 años la sobrevida y las secuelas de ese lapso tan vulnerable de la vida que desde que se nace hasta los 28 días. Además, ustedes entienden que va en contra de lo que ha de algún modo pregonado el gobierno de atender la primera infancia. Es que nosotros estamos muy confiados en que el Ministerio de Salud Pública nos va a apoyar en este planteo. La ministra lo ha dicho y lo hemos escuchado por parte de múltiples integrantes del gobierno, nacen pocos niños, los pocos niños que nacen hay que cuidarlos bien. Y en eso se basa todo nuestro planteo. No alterar, no en todo el país los niños son recibidos por un neonatólogo cuando nacen. En lugares del interior, en algunos de Montevideo, todavía hay pediatras que se dedican a eso porque la neonatología lleva 30 años. Ahora bien, pensamos que la dirección en la que debe dirigirse el sistema es justamente a universalizar la cobertura en el sentido de que todos los niños del Uruguay sean recibidos cuando nacen por un neonatólogo, que detecta patologías que una persona menos experimentada, como un pediatra general, quizás no pueda hacer. Justamente comparecieron ante el Parlamento por este tema, explicarlo. También han solicitado una reunión con Lustenberg, preguntarle cuándo se va a dar y qué expectativa tienen. Bueno, planteamos justamente en el Parlamento la semana pasada esta problemática, junto con los neonatólogos de CUDAM que nos acompañaron. Tenemos varias reuniones, hemos tenido reuniones en DINATRA por este tema. Hoy a las 2 de la tarde tenemos una reunión en el Ministerio de Salud Pública, con una reunión más técnica para analizar bien cuál sería el planteo de las empresas de FEPREM y CUDAM y ver que para nosotros el piso es que los niños sean recibidos por neonatólogos y tengan un neonatólogo, una unidad neonatal donde atenderse, independientemente de dónde nazcan. Ese es nuestro planteo principal. Además que, por supuesto, hay 30 puestos de trabajo de neonatólogos y neonatólogas son todas mujeres, en este caso en particular, que también es un problema grave para nosotros, pero ponemos en este caso por delante el tema asistencial. Claro. Si se logra la cobertura asistencial que planteamos, bueno, veríamos cómo amortiguar y cómo reducir daños de la mejor manera posible para que las neonatólogas involucradas tengan trabajo y puedan desarrollar su Minarrieta, quiero cambiar de tema. ¿Tiene información sobre la implementación de la ley de eutanasia? Recuerdo que el subsecretario Leonel Brosso estuvo aquí en nuestro programa y dijo que esto iba a ser antes de fin de año. Para fin de año falta muy poco. Sí, es probable, sí, que sea. O sea, desde que se aprobó la ley ahora, sabemos que el Ministerio ha estado trabajando en la reglamentación de la ley, que tiene sus complejidades y que hay que ser muy fino, hay que hilar muy fino para plantear una reglamentación que favorezca la implementación, el acceso a derechos y también proteja la objeción de conciencia, digamos, y la discusión profunda y bien fundamentada de cada caso. Y estamos esperando, al igual que todo el resto de la población, y podría ser, sí, que antes de fin de año. Si es el 10 de enero, no cambia mucho, digo, pero sí en estos meses. ¿No han formado parte de mesas de trabajo, de discusión, justamente pensando en protocolizar la implementación y demás? No, digamos, este es un tema técnico, claramente técnico. La ley ya está aprobada, por lo tanto la eutanasia ya es legal en el Uruguay.
Y hay un tema técnico. Nosotros tenemos muchos colegas que son afiliados a nuestro sindicato, que trabajan en estas cuestiones técnicas de cómo implementar, supongo yo que basado en experiencias en otros países, cómo implementar una ley de este tipo de la mejor manera posible. Nosotros, como sindicato, digamos, no, si bien participamos de todas estas discusiones y tenemos opinión, dejamos esto para que la parte técnica sea la que lo resuelva. Doctor, ¿cómo están viendo ustedes el acceso a los especialistas, sobre todo en el interior del país, en el marco además de una decisión política que tiene este gobierno de achicar, por ejemplo, los tiempos de espera? Bueno, es un gran problema que tiene Uruguay. Cuando uno más sube hacia el Río Negro, Cuanto más al norte, pasa al Río Negro, digamos, hay lugares donde determinadas especialidades tienen una demanda muy alta que no puede ser satisfecha con los especialistas que están en los lugares. Esto nos pone en un problema de equilibrio bastante complejo, porque tampoco se trata de que haya todos los especialistas en todos los lugares, porque eso no hay ningún país que lo pueda sostener. Pero sí que en tiempo y forma, en oportunidad, puedan atenderse aquellas patologías que requieren un especialista, que, quiero decir, previamente, la enorme mayoría de los problemas de salud de las personas deberían solucionarse en el primer nivel sin la presencia de un especialista necesariamente. Como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes. Son temas que no necesitan o no deberían necesitar, salvo que se compliquen o que tengan alguna complejidad muy particular, a un cardiólogo o a un diabetólogo. ¿Y por qué no sucede eso en la práctica? Y bueno, hay muchas... Yo creo que es un tema multidimensional, multifactorial, como todos estos temas relacionados con la salud. Tiene que ver con las políticas de radicación de médicos en el interior. Los salarios que cobran los médicos en el interior generalmente son inferiores a los de Montevideo. En un país tan chico como nuestro eso no tiene mucho sentido. No los públicos, sino me refiero a los privados. Y eso a veces hace también que los médicos no tengan el incentivo para, a diferencia de lo que sucede a veces en Montevideo, poder desarrollarse profesionalmente, mantener una familia, crecer en un lugar del interior, en cualquiera que sea ese lugar, ¿no? Entonces, eso hace, y hay algunas especialidades, hay un problema que tenemos en Uruguay que no se sabe, o no está claro quién determina cuántos especialistas se forman en cada especialidad. Eso es una discusión que debería ser abordada por la sociedad en su conjunto. Eso no es una discusión que podamos resolver los médicos, porque somos parte interesada, lógicamente, Claro. y entonces debemos también abrir la discusión a la población, bueno, obviamente a las autoridades ministeriales, a la Facultad de Medicina. Son todas instituciones que tienen que ver, pero lo que no puede ser es que los propios especialistas de una especialidad concreta sean quienes definan cuántos especialistas va a haber. Bueno, es un punto bien interesante. Justamente estos días se hizo público un informe que fue realizado por Gerardo Bruno y Julio Trochansky, donde aseguran que Uruguay tiene un modelo educativo, dicen ellos, que forma lo que no necesita y necesita lo que no forma. Generando así, dicen, una desproporción entre la cantidad de recibidos de la Facultad de Medicina y la falta de profesionales en otras áreas críticas, ¿no? ¿Ustedes lo observan esto en la práctica? Sí, a ver, esa opinión, ese documento, que es una opinión, que está escrito por dos prestigiosos, uno que fue expresidente del Sindicato Médico, Julio Trochansky, por supuesto, y además del profesor Gerardo Bruno, y por lo tanto, yo creo que lo más importante es que pone estos temas arriba de la mesa. Creo que de alguna manera el documento adolece un poco de lo que critica. No hay propuestas concretas de cómo solucionarlo. Es como simplemente un estado de situación. Pero está muy bien que el tema se ponga arriba de la mesa. No podemos estar escapando de estos plantea temas. la necesidad de revisar el modelo de acceso a la Facultad de Medicina, por ejemplo. Que hay que tener claro que los médicos salen de la Facultad de Medicina pública, también de las privadas, se reciben 60 ahora en estos días, de una de ellas, por ejemplo, para dar un número, también de las reválidas de los colegas que vienen del exterior, que es un número importante. O sea, esos son los 3 lugares de donde salen médicos. Limitar uno de ellos y no pensar en todo el resto ya es seguramente, digamos, no ser justo y equilibrado al resolver el problema. Hay que verlo desde un punto de vista global, hay que ver qué pasa con las privadas, hay que ver qué pasa con las reválidas y hay que ver qué pasa con los médicos que se forman. Y sobre todo, que la UDELAR pueda formar a los médicos de una mejor manera, porque la masividad va en contra de la calidad de la formación. Y para eso se necesita presupuesto universitario. O sea, el tema es muy complejo. Hay que incentivar también las otras carreras que no se realizan tanto. Por ejemplo, fisioterapia o enfermería.
sin ninguna duda, enfermería, ni hablar, los licenciados en enfermería, lo dice ahí mismo el documento, se necesita triplicar el número para llegar a un estándar internacional adecuado. El licenciado, estoy hablando, o sea, la enfermería universitaria. Después está el tema de auxiliares de enfermería, que también es un problema, y todas las tecnicaturas, Claro, la fisioterapia, ¿no? Doctor, eso la academia sola no lo puede hacer, porque si no tenemos incentivos económicos, condiciones de trabajo, posibilidad, ¿no?, de incentivos para irse al interior, o sea, si el sistema todo no está dispuesto a incentivarlo, simplemente siendo más atractivos en la propuesta educativa no alcanza. El sistema tiene muchos actores, cada uno tiene sus intereses, pues lógico, y la única forma de generar políticas que velen por el interés de todos es que todos esos actores nos juntemos y discutamos estos temas. Y yo creo que este documento lo que hace es poner el tema arriba de la mesa y me parece que ese es su principal mérito y por lo tanto es bienvenido. ¿Cuánto desgasta al sistema y a los médicos en general saber esta situación, ¿no? Porque creo que la medicina es una carrera con mucha vocación y saber que hay en un país relativamente pequeño como el nuestro tantas necesidades dispares en otras partes del país debe generar una cierta como incomodidad, ¿no? De ver cómo resolverlo. Bueno, indudablemente, ¿no? En la discusión de fondo capaz que también tiene que ver con cuántos médicos hay en Uruguay, que está planteado ahí. No parece que el tema en Uruguay, el problema de la salud sea un exceso de médicos. De hecho, estamos diciendo que hay personas que no tienen el acceso que deberían tener a la asistencia primaria y a las especialidades. También hay que pensar, por eso lo decía, después que se recibe el médico, ¿qué es lo que pasa? Claro. Porque cómo se define qué especialidades, cuántos médicos se necesitan en cada especialidad. Esa discusión tiene que hacerse al mismo tiempo. Y me parece que, como todos tenemos intereses creados, porque es lógico, porque todos trabajamos en la salud, está bueno abrir la discusión. Vuelvo a repetir, es bienvenido este documento por esto, pero hay que abrir la discusión bien para todos los actores, inclusive para la población, que es la que en definitiva se beneficiaría de un equilibrio más adecuado entre la cantidad de médicos generales, la cantidad de médicos especialistas y estoy totalmente de acuerdo que hay una carencia enorme en todas las tecnicaturas, los profesionales que apoyan el trabajo médico, pero también eso tiene que ver con el estímulo de esas personas, si van a tener trabajo, porque hay que crear los puestos de trabajo, claro, y cuánto van a ganar, porque generalmente las tecnicaturas están mucho peor pagas que la medicina, por ejemplo. Claro. Se tendría que llegar en algún momento a un punto de que después de hecho el análisis haya determinados cupos para determinadas especialidades. O sea, quiero estudiar... Es que ya existe eso. Lo que pasa es que tenemos pocos cupos, no quiero nombrar ninguna especialidad, para no... pocos especialistas en algunas especialidades que tienen un cupo. Capaz que si ampliáramos los cupos. Claro. Ahora, a eso me refería, claro. Ahora, ¿quién forma a esos especialistas? Pues ese es el problema también. Claro. Yo puedo decir, sí, yo quiero 500 especialistas de tal especialidad concreta, pero no tengo capaz, la Universidad de la República, que es la que forma los posgrados, no tiene, o la mayoría de los posgrados, no tiene la capacidad de dar una educación, una formación adecuada, de calidad, digna, a esos colegas que quieren acceder a esto. Por eso digo que el tema es muy complejo y multidimensional. Tenemos que cerrar, quiero preguntarle brevemente, no sé si le ha pasado a usted como médico, pero en las conversaciones en el día a día hoy se habla mucho de esta H3N2, ¿no? Esta supergripe que está en alerta en Europa, todos empezamos a pensar en la pandemia. ¿Cómo lo están observando ustedes? Con mucha preocupación, pero también es cierto que la experiencia que se ha adquirido todo este tiempo, que fue muy duro de adquirir para nosotros, fueron momentos realmente para el equipo de salud complejos de vivir, como para toda la población. Tenemos confianza que también el desarrollo rápido de vacunas generalmente logra, digamos, paliar esta situación, pero creo que todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Yo no sé que en Europa hay preocupación y han aumentado las cifras de gripe vinculadas con esta cepa. ¿Están cambiando los protocolos, por ejemplo? No, en este momento todavía no hay. ¿Los hospitales? No, hasta el momento no. Bien, esperemos que no sea necesario. 30 segundos finales, simplemente, en todo caso, si hay, no me va a dar el nombre, pero hablamos de CUDAM, hablamos de CASMU como situaciones, digamos, complejas. ¿Hay alguna otra institución privada que esté en dificultades? Bueno, el Círculo Católico es de público conocimiento por otro tema, porque todas tienen temas distintos, por el tema de que cayó el convenio con ACE, que fundamentalmente de cama de CTI, creo que es algo bueno que va a intentar resolverlo por sí misma, convenios con otras instituciones públicas y abrir nuevas camas de CTI propias, parece genial.
está muy bien. Pero claro, al caer ese convenio, el Círculo Católico tiene que disminuir su cantidad de camas de CTI y eso va a generar una repercusión en los trabajadores médicos intensivistas del Círculo Católico, que estamos negociando y trabajando de forma callada y en forma muy concreta con los médicos, con el Ministerio de Salud Pública y con las autoridades del Círculo en un ambiente de diálogo muy respetuoso y que confiamos en que va a tener confiamos en que tiene una perspectiva, aunque hay médicos que van a ser perjudicados sin ninguna duda y bueno, y eso como sindicato realmente para nosotros es un problema. Bien, ¿de qué universo estamos hablando? ¿De gente afectada? Y bueno, en este caso estamos hablando de también más de 20 médicos que pueden ver afectados, pero al abrir camas en otras Claro, puede ser que consigan en otro lugar. Exacto, entonces igual no es nada cómodo estar cambiando de trabajo de esa manera, pero hay que buscar soluciones de reducción de daños que ayuden a paliar este problema. Bien.